bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, donde el Colegio de Periodistas se hace presente para ustedes y en coproducción con el Proyecto Ciudadano Voto CR para presentarle todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Hoy tengo el gusto de conversar con don Fabricio Alvarado Muñoz. ¿Cómo está, don Fabricio? Gusto saludarlo, don Marlon, a la orden. Gracias por la invitación. Hasta que se me hizo, don Fabricio. Costó, pero no, aquí estamos, qué bueno. Un 30 de mayo nace usted. 30 de mayo, hace 47 años y algunos meses. Y bueno, pasa el tiempo y con el tiempo también aprendemos mucho y aquí estamos. O sea, realmente quizá hace algunos años no nos imaginábamos estar en esto, pero queremos hacerlo bien y queremos hacerlo por el país. Le decía yo ahora antes de arrancar que se trajo usted a esta entrevista a toda la gallada. Me traje a toda la gallada, por ahí anda A todos los colegas. don Juan Diego López, don Francisco Prendas, don Jonathan Prendas, todos periodistas además. Sí. Jonathan también es politólogo. Y bueno, por ahí anda también un abogado que trabaja conmigo, don Seth Segura. Así que tenemos bueno. todo el equipo atento. Quiero que me cuente cómo fue su infancia, don Fabricio. Higuito de Desamparados fue donde se desenvolvió la mayoría de mi infancia. Cuando yo nazco, mis papás vivían en Barrio Luján. Ellos después pasan ahí a la zona de San Miguel de Desamparados y después suben un poquito más. Y terminamos viviendo desde que yo tenía más o menos 5 años en calle Valverde de Higuito, de Desamparados. Estuve en el kinder y en la escuela Doctor Calderón Muñoz, en Higuito también. Y fue una infancia bastante tranquila, en aquellos tiempos donde usted podía salir de la casa y caminar de la casa a la escuela teniendo 10, 11 años y los papás quedaban tranquilos en la casa a pesar de que era un recorrido de tal vez 1 o 2 kilómetros. Tiempos lindos, un lugar sobre todo rural y donde además me tocó criarme con buena parte de mi familia materna. Entonces me crié no solo con mis 2 hermanos menores, sino también con muchos primos. Que ahí vivía mi abuela y tenía un buen espacio donde me jengueábamos, nos subíamos a los árboles de naranja que tenía ya ahí y fue realmente una infancia muy linda, muy sana, muy tranquila. Es que ese Higuito además era muy rural. Sí, no así era como a la par está Desamparados y es más urbano. Y lo sigue siendo, Higuito sigue siendo una zona pues con una buen porcentaje de ruralidad, sin embargo evidentemente han llegado diferentes desarrollos, pero todavía se puede decir que ahí se vive la ruralidad. Eso sí se ha poblado mucho más, ha habido ya algunas urbanizaciones y desarrollos que han llevado muchísima gente, pero en aquel tiempo era bastante poca la gente, todo el mundo se conocía. Mi papá se le ocurrió cuando tenía yo como 9, 10 años, se le ocurrió armar una escuela de fútbol. Y en aquel tiempo una escuela de fútbol era un boom, ¿verdad? Porque casi no había. Entonces, todos los chamacos de mi generación terminamos jugando en esa escuela. ¿Qué posición jugaba, Fabricio? Donde me pusieran, ¿verdad? Yo llegué a jugar de defensa derecho, de defensa central, de volante derecho, de extremo derecho. Solo portero no, porque ahí sí era malísimo. Y no es que en las otras fuera muy bueno, pero por lo menos me defendía, sí me defendía. Cuéntame, ¿cómo fue ese paso de la escuela al colegio? Y si su liderazgo ya aparecía en esos tiempos. Desde la escuela siempre me gustó mucho estar involucrado, estaba en el coro. Como a los 10 años aprendí a tocar guitarra y entonces estaba en el coro de la escuela, me metí en concursos de oratoria. El éxito, yo gozo con eso porque de verdad lo consideré todo un modelo exitoso ese de la escuela de fútbol de mi tata, porque él básicamente la escuela donde vio el movimiento que había en toda la comunidad lo llamó y le dijeron: queremos que usted sea el entrenador de la selección de fútbol de la escuela. Entonces ahí terminé yo también en la selección de fútbol, entonces siempre muy involucrado. En el colegio tuvo algunos matices pues diferentes, porque en el colegio cuando yo tenía 15 años mis papás se separaron, una historia que yo he contado públicamente en varias ocasiones, y fue una historia pues bien triste para mí, sobre todo porque fui siendo el hermano mayor, el mayor de los 3 que vivíamos con mis papás. Yo tengo una hermana de parte de mi papá mayor que yo, pero siendo el mayor de los 3 me tocó vivirlo en primera fila y fue pues bastante traumático por muchos años. Recuerdo que incluso yo pues gracias a Dios normalmente tenía buenas notas. Ese año mis notas bajaron muchísimo, luego pues logré recuperarlas, pero sí tuvo esos matices, pero siempre permanecí involucrado que en cuestiones de deportes, de arte, y
En el 9º año, casualmente, unos meses antes de que se diera esto de la separación de mis papás, me involucré en un partido político del colegio como candidato a vicepresidente y ganamos las elecciones. Cuando estábamos en medio de nuestro gobierno estudiantil, al presidente lo echaron del colegio porque se puso a apoyar una huelga que estaban haciendo unos educadores y pasó por las aulas promoviendo que nos fuéramos todos porque había huelga y había que apoyarla, y la cosa es que lo echaron. Entonces quedé yo de presidente los últimos meses y fue una experiencia bonita. Creo que sí, desde aquel tiempo había un liderazgo que también se manifestó en algunos grupos dentro del colegio donde yo pues de alguna manera tenía alguna influencia, pero siempre, como repito, igual que en la infancia, la adolescencia fue una etapa muy sana, muy tranquila. San Miguel también, dentro de esa ruralidad que le mencionaba. Y bueno, con ese matiz que quizá fue negativo en algún momento, pues también nos dejó enseñanzas. Y hoy, gracias a Dios, puedo decir que tanto mi mamá como mi papá, aunque separados, están muy bien y están Fabricio muy llevaba de la tranquilos. mano la religiosidad desde esa época de adolescente. Siempre ¿O fue estuve. algo, una época ya más? Porque los que le conocemos como periodista siempre hemos identificado esa parte muy pastoral suya. Sí. En el año, vamos a ver, en el año 88, tenía yo 14 años, tenía una noviecilla. Desde carajillo yo me anduve ahí ennoviado y entonces tenía ¿Era una noviero, noviecilla. Fabricio? Bastante. ¿Y para qué negarlo? Porque tengo un montón de testigos de que sí. Entonces, como a los 14 años tenía una noviecilla que me dijo, acompáñeme a una reunión que tengo ahí en el Salón Ateneo, así se llama, en San Miguel. Era una reunión de pastoral juvenil. Yo ni idea, nunca había estado involucrado, sí había hecho la primera comunión y todo lo demás, y a veces iba a misa y todo el tema. ¿Y pero católico en ese momento? Católico en ese momento, sí. Entonces ella, cuando llegamos a la reunión, yo la dejo y yo me voy a ir. Yo la digo, ya me voy para casa. Eso fue en San Miguel, yo tenía que agarrar un bus para Higuito. Y cuando iba saliendo me atajó un seminarista, luego sacerdote, Lawrence Monge. Lo recuerdo con mucho cariño porque fue quien de alguna manera me introdujo a estas cosas, ¿verdad? Y él me dijo, ¿para dónde va? Y le digo, no, es que nada más vine a dejar a mi novia. Con 14 años, uno diciendo, dejar a mi novia, jugando de hombre, ¿verdad? Entonces, él me dijo, no, quédate, te va a gustar. Por lo menos hoy quédate, te va a gustar. Y de verdad me quedé. Y estuve en ese grupo desde los 14 hasta más o menos los 19 años. Estuve involucrado en la pastoral juvenil de San Miguel, luego me involucré por 12 años en la Juventud Católica Renovada, Jucare, que se reunía en la iglesia de la Merced, que esa fue una experiencia vacilona porque básicamente se dio por un festival de la canción en el que participé, que era de varias comunidades. Yo gané el festival y alguien de Jucare estaba buscando a músicos para el grupo. Estaban buscando un bajista, pero yo lo que tocaba era guitarra. Y pues me buscó esta persona, me habló y empecé y terminé aprendiendo a tocar bajo eléctrico también. ¿No anda guitarra hoy de casualidad, Fabricio? No. Yo estuve a punto de traerla para ponerlo a cantar. Algo hubiéramos hecho. Ahora hacemos algo a capela, no pasa Está nada. bien. ¿Cómo fue luego ese salto hacia la universidad? Y sobre todo, le digo porque ya usted entonces se decantó por una profesión. Así es. ¿Había pensado en alguna otra carrera que se le apeteciera? A mí me gustaban las matemáticas, me gustaban mucho, me iba bien. Recuerdo que incluso mi profesora, doña Cinia Arroyo, mi profesora de matemática, se entristeció cuando yo le dije que iba a estudiar periodismo. Yo pensé que iba a estudiar algo relacionado con matemática, pero a mí el periodismo me gustaba, me apasionaba. Siendo yo un adolescente me gustaba ver las noticias. Me gustaba la televisión, siempre la televisión fue como mi preferido, ¿verdad? Y me gustaba verlas y me gustaba cuando estaba solo, para que no se burlaran de mí y no me hicieran bullying en la casa, agarrar un cepillo redondo de aquellos que usábamos en aquellos años y los usábamos en la bolsa atrás del pantalón, ¿verdad? Hoy es una polada, pero en aquel tiempo era la moda, ¿verdad? Sí, y, finales de los 90. Más o menos. Entonces yo me paraba frente al espejo con el micrófono, que era un cepillo, a practicar y a ver. Y yo pienso que lo hago bien, lo hago parecido a X periodista o a este otro. Y bueno, desde entonces desde el colegio sentía esa facilidad, sentía que tenía esa facilidad como para trabajar en algo así. Y desde que entré a la universidad fue con esa meta. ¿Algún cariño especial y algún profesor o profesora que recuerde de UCR? De UCR hay varios. Recuerdo con mucho aprecio a doña Silvia, que en paz descanse. Silvia Carbonell. Así es, Silvia Carbonell. Recuerdo a don Mario Celedón. A don Mario. También.
La semiótica, don Mario. Fíjese, es tremenda también. Hay varios, ahorita quizá los nombres no los detengo, cuestión de darle vuelta un poquito a la cosa, pero en realidad recuerdo con bastante cariño a todos, porque fue una etapa que además me permitió hacer buenos amigos. Algunos no me quieren hoy por hoy, pero realmente creo que fue una etapa bonita también, que la pasé bien, que hice buenos amigos. De hecho, don Francisco Prendas, que hoy me acompaña en el proyecto político, lo conocí ahí, nos hicimos amigos desde aquel entonces y seguimos trabajando juntos y hemos estado juntos en diferentes etapas. Fuimos compañeros en Repretel, bueno, en NS4, que fue donde yo empecé. Bueno, empezaste en el 15 en realidad. Pues sí, en realidad sí. Yo llegué a ver un video suyo ahí. Consígame ese video, porque me gustaría tenerlo, sería un recuerdo lindísimo. ¿Puedo ubicarlo? Ahí empezamos, es cierto, ahí empezamos con el proyecto del noticiero de Canal 15, cuando incluso me tocó ser desde reportero hasta presentador. Después de ahí estuve trabajando en una revista que se editaba en el Colegio Técnico Don Bosco, era más para el consumo interno, aunque la logramos sacar. La Tribuna, ¿no se llamaba? ¿Tribuna? Revista Joven se llamaba. Okay. Revista Joven se llamaba. Cuando yo estuve en el Técnico Don Bosco, y ahí recuerdo que circulaba una revista que hacía la gente de artes gráficas, por cierto. Con la gente de artes gráficas fue que estuve trabajando. La logramos sacar un poquito hacia el público externo, pero era un proyecto pues pequeño, pero que me permitió también tener algún tipo de experiencia en lo que es la prensa escrita. Y ya después fue cuando pasé a NS4. A NS4, que ahí estuve un año, y ya después en Repretel. ¿Con don Ignacio y doña Pilar en aquel momento? No, más bien fue don Ignacio y doña Pilar renuncian a NS4 para irse a Canal 7 y ponen de director a don Jorge Valverde, que paz descanse también. Sí, don Jorge. Él había sido profesor mío del curso de tele y le había gustado mi trabajo, y entonces él me llama y me dice que le gustaría que yo haga mi práctica profesional ahí. Haga su práctica, haga sus 100 horas de práctica, y una vez que las haga, definimos si usted quiere quedarse y si además nosotros queremos contratarlo. Ambas cosas sucedieron y ahí me quedé durante un año aproximadamente, y luego de eso pues pasé a Repretel. Don Ramón Alfonso Soto me llamó diciéndome que estaban interesados todo un personaje, en mi trabajo. Claro que sí, y alguien a quien le tengo un cariño tremendo por los años que trabajamos juntos. Con él y doña Roxana Zúñiga empecé. Ya después por ahí estuvo doña Marcela Angulo, estuvo eso sí es una callada. Eso sí es una callada. Sí, don Rubén Rodríguez también estuvo por ahí, gente a la que le tengo gran cariño y aprecio, y que agradezco todas las enseñanzas que me dieron en su momento también. ¿Cómo se da paralelamente también su vida de realización profesional en familia? Porque el amor llega y le empieza a tocar la puerta. Sí, en algún momento. Bueno, yo conocí a mi esposa en una iglesia a la que fui a cantar. Me costó que me diera bola, como 4 años me costó. En diferentes procesos vivimos, fuimos amigos, fuimos novios, cortamos, luego estuvimos lejos unos meses y luego volvimos a vernos. ¿Y por qué decía ella que no quería como usted? Es una serie de explicaciones. Me imagino que no le gustaba que me veía. Yo soy 10 años mayor que ella, y que en aquel momento ya era bastante joven. Yo era ya digámoslo así, un profesional de varios años en la televisión. Entonces, de alguna manera pienso que en su juventud, tenía 19 años cuando la conocí, pues pensaba que no era para ella tiempo de estar pensando en una relación necesariamente seria que fuera hacia el matrimonio, ¿no? Yo ya tenía 29, ya yo sí estaba pensando en casarme a los 30. Terminé casándome a los 33, ella de 23, y hemos tenido un matrimonio como todos, ¿no? Con sus altos y sus bajos, pero muy contento realmente de que Dios me haya permitido conocerla y hacer una vida junto a ella y una familia como la que tenemos, con 2 hijas que son mi locura, son mi locura. O sea, yo veo a Fabiana y a Dariana en las mañanas, cuando las dejo en la escuela, trato de ir siempre yo a dejarlas, por lo menos a dejarlas, aunque ya por las ocupaciones del día no me da chance de recogerlas, pero estoy deseando llegar a la casa para por lo menos sentir ese abrazo de bienvenida y acostarlas otra vez cuando toca, tal vez compartir un poquito con ellas cuando da un poquito más de chance, pero estoy agradecido. Creo que con todos los altos y bajos que como seres humanos siempre tenemos, puedo decir que soy un hombre bendecido y que me ha permitido Dios hacer muchas cosas que me han permitido realizar. ¿Cómo es un día muy cotidiano de Fabricio Alvarado Muñoz? Digo porque cuando uno va donde un nutricionista, el nutricionista le dice, dígame qué se come en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Bueno. Y yo voy muy bien portado, pero cuando llego a la noche me como un chocolate así. Sí. Un desastre. Cuénteme cómo es un día con Fabricio. Bueno, un día dentro de lo normal, hay días
diferentes, pero dentro de lo normal, siempre pues soy yo el que se levanta a sacar a mis hijas de la cama para alistarlas para la escuela. Incluso tengo una costumbre que cada vez se me hace más difícil, sobre todo pensando en Fabiana, que ya está grandota, ya tiene 11 años, pero yo las saco de la cama alzadas y las llevo al baño alzadas y ahí las dejo y ya ellas se bañan, pero... ¿Les cuesta levantarse? Sí, a veces sí, realmente, míos son terribles. pero son muy obedientes en el sentido de que cuando ya yo digo, ya esta es la hora límite, ya no, o sea, 5 minutos más, 10 minutos más, a veces hay chance para dárselos, pero a veces no. Y entonces soy yo el que las levanta, entre mi esposa y yo las alistamos, les alistamos la merienda, les alistamos sus cosas y pues normalmente soy yo quien se traslada a dejarlas a la escuela. Gallo pinto o liviano. Pues mira, el gallo pinto me fascina, o sea, si pudiera todos los días desayunaría pinto, a veces no hay chance, pero sí, yo para mí el desayuno, si es con pinto, 2 huevos fritos o revueltos, aunque la nutricionista dice que debería ser solo uno, a propósito de la nutricionista, y el cafecito negro y el jugo de naranja, ¿verdad? Qué rico. Si se pudiera, no siempre se puede. Cuando es en la casa normalmente es más liviano, pero cuando salgo y tengo chance de desayunar, sí. Entonces dejo a mis hijas y pues ya a partir de ahí, especialmente en este momento, un día cotidiano pues realmente no existe, porque el día son o reuniones, sí, o entrevistas o encerronas para hablar del plan de gobierno, pues ahora también preparación para foros, debates, etcétera. Y pues a veces cuando toca llegar temprano, cuando logro llegar temprano, entonces ahí sí llego a la casa, me siento con mis hijas, a veces a ver televisión, a veces con un jueguito de mesa, a veces me toca jugar Barbies porque quieren jugar Barbies, pero cuando ya es más tarde, pues básicamente llegar a por lo menos sacar un ratito para estar con ellas compartiendo, hacemos una oración antes de que ellas se acuesten y ahí termina. Qué lindo. Qué lindo. Es bonito, yo me siento, como te digo, agradecido, contento, creo que no cambiaría absolutamente nada de eso y bueno, después de Dios, son mi prioridad y creo que es mi responsabilidad cuidarlas y tratar de ser un padre que les enseñe lo correcto, que les enseñe lo bueno y a partir de cuando a ellas les toque, pues ya ellas tomarán sus decisiones, ¿verdad? Usted tiene una familia muy mediática. ¿Cómo se toma la decisión de repente también de hacerle llegar a las grandes audiencias esa vida que también es la convivencia del día a día de su esposa, de usted y de sus 2 hijas? Tratamos de encontrar un equilibrio, ¿no? De no exponerlas innecesariamente, pero pues como usted bien lo dice, es la familia y siendo que pues en esto... pues tampoco la vamos a esconder. No, y a ella les gusta, además. Y además, sí, o sea, mi esposa también es una mujer que tiene sus proyectos, tiene una fundación, tiene una academia de artes, tiene proyectos que también de alguna manera a través de las redes sociales se han ido haciendo conocidos, entonces ella no tiene problema con eso, además es una mujer muy valiente que le tocó sin pedirlo, le tocó enfrentar los ataques que en algún momento vinieron en la campaña pasada y ella lo ha asumido con tranquilidad, lo asume con tranquilidad y tiene también la misma carga que siento yo en cuanto a que lo estamos haciendo pensando en el bienestar del país y sobre todo en el bienestar de gente con la que nosotros hemos compartido mucho y es la gente de las zonas alejadas, de las zonas rurales, de las zonas costeras. Ella ha trabajado mucho, todos los años ella desde siempre hace una fiesta fin de año para pues, niños de escasos recursos y va a diferentes comunidades. Recuerdo que en el año finales del 2018 lo hizo en Costa de Pájaros y fue una experiencia muy linda porque ella pensó en hacer algo para 50 niños y habló con líderes comunales de Costa de Pájaros y pues los 50 niños terminaron siendo más de 500 porque se recogieron 500 regalos, entonces hubo chance hasta de pasar por las casas después de la fiesta, dejarles regalos a niños que no habían participado. Es admirable esa labor que se realiza desde pastoral en las costas y hay que reconocerlo porque las iglesias en eso yo creo que de una manera desinteresada han hecho un trabajo muy valioso. Y debo decir que en el caso ese particular, sí hubo una iglesia que le ayudó, pero terminaron involucrándose gente que no tenía nada que ver con la comunidad. Entonces, al final creo que lo importante es, en el caso este que le menciono de mi esposa, que ella por eso es que ha, digámoslo así, abrazado la causa, porque
tiene claridad de que se podría ayudar mucho a esta gente. Y en cuanto a mis hijas, sucedió un fenómeno muy particular, especialmente con la mayor, que pues resultó tener un talento muy lindo para cantar. Y un día mi esposa se le ocurrió para un cumpleaños mío llevarla a grabar una canción. Grabaron la canción y me la cantaron en mi cumpleaños, fue muy lindo y todo lo demás. Y yo dije, hagamos un video para YouTube y lo subimos, para que la gente escuche la canción, que es donde más la gente se mete, ahí en Spotify también a oír música. Y el bendito video se hizo viral. Pero viral, una cosa que nosotros no entendemos cómo fue que alcanzó tal magnitud. Qué lindo. Pero te estoy diciendo que en este momento ese video, la canción se llama Papito, y usted la busca ahí en YouTube como Papito, Fabián Alvarado, y en este momento ese video tiene más de 107 millones de reproducciones. ¿De dónde? No, mis canciones están en YouTube, y ninguna de mis canciones ha alcanzado, ¿qué te digo? O sea, la que tiene más tiene 200 y 200.000. Es un don. Sí, Cantar. sí. Es un don. Y la verdad es que a mi hija lo disfruta y bueno, al final ellas terminaron. Y para tomar la decisión, incluso de en esta ocasión volver a aspirar para la presidencia, nosotros le consultamos a ellas. Y siendo que hubo una parte en la campaña pasada que no puedo decir que fue traumática, pero no fue bonita, especialmente para la mayor, por algunas cosas que se dieron. Nosotros le preguntamos a ella, ¿usted qué opina? ¿Está de acuerdo? Y ella nos dijo que sí. Y ella nos dice, es que yo la verdad es que lo que más recuerdo son las cosas lindas, ¿verdad? Y las comunidades a las que fuimos y cómo la gente nos trataba. Entonces lo asumimos, eso sí con el cuidado de no sobreexponerlas, pero pues lo asumimos. Yo conversé cuando usted era diputado una vez, cuando estaba en el Colegio de Periodistas, y me llamaba mucho la atención porque a usted no se le pasaba por la cabeza en ese momento ser presidente. No. Realmente, incluso cuando empezó la candidatura, pues en aquel momento la meta era alcanzar algunas diputaciones más, pero no es que no trabajáramos para ello, lo hicimos, pero sabíamos que había muchas limitaciones. Cuando llegó a Cuesta de Moras por primera vez, ¿quién fue la persona que verdaderamente le dio la oportunidad a usted? Mire, en aquel momento lo que sucedió fue que yo estaba apoyando en aquel momento al partido que apoyaba, lo apoyaba como comunicador. Yo había salido de Repretel en el 2009, tenía algunos proyectos personales relacionados con la música, programas de radio y televisión independientes, y la persona que me llama a mí para ser parte del proyecto político como un colaborador externo fue Jonathan Prendas, que era el periodista en aquel momento de esa fracción, y a Jonathan lo había conocido a través de Francisco y éramos también buenos amigos, y ahí es donde yo empiezo. Ahí es donde empieza mi caminar en ese partido. Ahí entiende uno mucho esa hermandad entre ustedes tres, claro. Sí, es una amistad de muchos años y es una amistad que tiene un ingrediente que para mí es fundamental en cualquier tipo de relación, que es la lealtad, ¿verdad? Cuesta mucho encontrarla, don Pues Fabricio, sí, déjeme decirle. así es. Y he tenido todo tipo de experiencias positivas y negativas, y bueno, con ellos debo resaltar eso, y por eso creo que camino tranquilo cuando ellos me acompañan, porque yo sé que está ese ingrediente ahí y que es gente que me está guardando las espaldas también. Entonces ahí empiezo el proyecto. En el 2000, cuando ya viene la campaña del 2014, yo voy a ser un colaborador más externo en materia de comunicación. Creo que de alguna manera mi paso por la prensa y por la televisión fue considerado en aquel momento algo que podría ayudar. Yo no iba a ser el candidato a diputado, pero el que iba a ser el candidato a diputado decidió renunciar de última hora, decir no, yo no voy a asumir la candidatura, y fue ahí entonces donde sale el nombre y me ponen ahí. Era destino, Fabricio. Creo que sí. ¿Una película favorita, don Fabricio? Tengo muchas, a mí me gusta mucho, es algo con lo que yo sufro con muchos de mis amigos, porque hay lugares que nosotros, y amigos y familiares que vamos a visitar, y uno dice, pongamos una película, la gente dice sí, y a los 5 minutos empiezan a hablar entre ellos y no lo dejan a ver uno la película con calma. Y a mí me gusta sentarme, no hablar con nadie y ver la película o ver la serie o lo que sea. Little Boy es una película que vi hace unos años. De hecho, cuando vino a Costa Rica esa película, yo como diputado promoví con el Ministerio de Cultura que fuera declarada de interés público, y en efecto fue declarada. Tiene un mensaje muy lindo, sí. Sí, un mensaje maravilloso. Pero de todo tipo de películas, o de muy diferentes tipos de películas me gustan. Por ejemplo, me gustaba Rocky, me gustaba Volver al Futuro. La música, Volver al Futuro, Volver me al encanta. Futuro es una Buenísimo. maravilla de película. En mi casa me molestan porque yo me sé hasta los diálogos, don ¿Ah, sí? Fabricio. Bueno, no, yo no he llegado a ese punto, pero sí me gusta mucho. Y mis hijas la vieron ya, Volver al Futuro también, y les gustó.
Me gustaron las de Michael Jordan, las de y me senté, las vi, las disfruté por el ingrediente tico que tiene. Y así, en realidad me gusta sentarme con mis hijas o con mi esposa y ¿Qué está leyendo buscar hoy, una Fabricio? película. ¿Qué está leyendo hoy, Fabricio? Pues mira, de todo un poco. Me regalaron un libro hace poco que habla de políticos y economistas. El nombre ahorita no lo retengo, pero muestra la historia de varios políticos y economistas muy interesantes de América Latina. Evidentemente, me estoy concentrando mucho en leer sobre la realidad latinoamericana que se está viviendo actualmente, siendo que tenemos que estar claros en que como país no estamos aislados y en algún momento vamos a tener que, pensando por ejemplo en lo importante que es el comercio internacional, pensando en los tratados que podríamos hacer, no solo en materia de comercio, sino hablando en temas como turismo, hablando en temas... Yo un día decía, me reuní con unos, en Cóbano, con un grupo de muchachos, músicos, tenían un grupo ahí, nos cantaron unas canciones, cantaron Soy Tico y cantaron La Patriótica, muy bonito, 3 muchachos de ahí, de la zona de Cóbano, y también habían unos deportistas, familiares de deportistas, la mamá de una muchacha que juega en la liga y que está preparándose, una muchacha de 15 años, un muchacho que está involucrado en ciclismo, y con ellos hablamos de la gran necesidad que como país tenemos de llevar ese talento, el talento de la cultura, el talento del deporte nacional, llevarlo a otros países. Yo he tenido amigos, siendo que, aunque mi vínculo ha sido con la música cristiana, he tenido algunos amigos, pues vinculados con todo tipo de música, y me han contado los esfuerzos que han hecho para llevar su música a otro país, pero han sido esfuerzos aislados, solos, sin el apoyo de nadie, sin el empujón de nadie. Y digo, si tenemos consulados y embajadas en tantos países, ¿por qué no utilizar esa herramienta para llevar nuestro talento, que es talento de exportación, llevarlo a esos países también? Entonces, por eso es importante también empaparse un poco de lo que se vive en esos países. Muchas gracias por regalarnos este ratito, esta pequeña fotografía de su vida que también de algún modo retrata al periodista que conocimos en algún momento, pero ahora también al político. Pues sí, aquí estamos y gracias más bien a ustedes por el espacio. Bueno, esta es una labor del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el Proyecto Ciudadano Voto CR que trata de llevarle todas las candidaturas hacia la presidencia de la República y hoy ustedes tuvieron el gusto de conocer un poco más en profundidad otras facetas que tiene don Fabricio Alvarado Muñoz. Esperamos que sigan con nosotros. Hasta luego.